Buenas tardes. En nombre del Ateneo de Jerez les doy la bienvenida a esta actividad. La actividad se lleva a cabo en colaboración con la Escuela de Escritura Creativa de la UCA, está aquí Teresa Simón, y también con el Departamento de Políticas de Inclusión Social de la UCA también. Para nosotros es un honor y un placer recibirlos aquí y haber trabajado en coordinación, porque representa uno de los objetivos que tiene el Ateneo, que es acercar la cultura a toda la sociedad. Y esta tarde vamos a llevar a cabo una lectura, como ya sabéis, en el lenguaje de signos. La hemos denominado la danza de las palabras por el movimiento de las manos en la transmisión de lo que vamos a ir leyendo. Gracias a todos y doy paso al primer lector en este caso. Buenas tardes, me llamo Ricardo Seda y regalo mi voz a Cometas en el cielo, una novela de Khaled Hosseini. Todos los años, el primer día de nevada, hago lo mismo. Salgo de casa temprano, todavía en pijama, y me abrazo al frío. Descubro el camino de entrada, el coche de mi padre, las paredes, los árboles, los tejados y los montes enterrados bajo 30 centímetros de nieve. Sonrío. El cielo es azul, sin una nube. La nieve es tan blanca que me arden los ojos. Me introduzco un puñado de nieve fresca en la boca y escucho el silencio amortiguado, roto únicamente por el graznido de los cuervos. Desciendo descalzo la escalinata delantera y llamo a Hassan para que salga a verlo. En invierno es la estación favorita de todos los niños en Kabul, al menos de aquellos cuyos padres podían permitirse comprar una buena estufa de hierro. La razón era muy sencilla. Los colegios cerraban durante la temporada de nieve. Para mí, el invierno significaba el final de las interminables revisiones y de tener que aprenderme el nombre de la capital de Bulgaria. También era el comienzo de un periodo de 3 meses de jugar a las cartas con Hassan junto a la estufa, de películas rusas gratuitas los martes por la mañana y del dulce que nos preparaban para comer después de una mañana dedicada a hacer un muñeco de nieve. Y de las cometas, naturalmente, de volar cometas. Para unos pocos niños desgraciados, el invierno no equivalía al final del año escolar. Existían los llamados cursos de inviernos voluntarios. Yo no conocía a ningún niño que hubiera asistido voluntariamente a dichos cursos. Naturalmente, eran los padres quienes los convertían en voluntarios. Por suerte para mí, Baba era uno de ellos. Recuerdo un niño que vivía al otro lado de la calle. Creo que su padre era médico especializado en algo. Sufría epilepsia. Siempre llevaba un traje de lana y gafas gruesas con montura negra. Muchas mañanas
observaba desde la ventana de mi dormitorio cómo su criado retiraba la nieve del camino de acceso a su casa y lo despejaba para que pasara el coche. Yo veía al niño y a su padre subir al coche. El niño con su traje de lana, su abrigo de invierno y la cartera escolar llena de libros y de lápices. Yo esperaba hasta que arrancaban y daban la vuelta a la esquina. Luego me deslizaba de nuevo en la cama con mi pijama de franela, me subía la manta hasta la barbilla y contemplaba a través de la ventana las montañas del norte con las cumbres nevadas, hasta que volvía a dormirme. Me encantaba el invierno en Kabul. Me gustaba por el suave tamborileo que producía la nieve contra mi ventana por la noche, por cómo la nieve recién caída crujía bajo mis botas de caucho negras, por el calor de la estufa de hierro fundido cuando el viento azotaba los patios y las calles, pero, sobre todo, porque mientras los árboles se helaban y el hielo cubría las calles, el hielo que había entre Baba y yo se fundía poco a poco. Y la razón de que fuera así eran las cometas. Baba y yo vivíamos en la misma casa, pero en distintas esferas. Las cometas eran la única intersección, fina como el papel, entre ellas. Buenas tardes, mi nombre es Hermenegildo Rodríguez y regalo mi voz a los nombres prestados de Alexis Ravelo. El perro surgió del bosque y se plantó en el camino. El chico también se detuvo. Pasaron unos segundos en los que no ocurrió nada. Después, el perro abrió la boca y contrajo los carrillos hasta mostrar los dientes. Cualquier otro que no hubiese sido el chico habría huido a buscar un palo, una piedra, algo con lo que asustar al animal enorme y desconocido. Pero lo que hizo fue acuclillarse y fija la vista en el suelo, mordisqueándose el labio inferior en un ensayo de sonrisa. Entonces el perro corrió hacia él moviendo el rabo y lo orisqueó. El chico le acarició la cabeza, el cuello, le hizo cosquillas detrás de las orejas. Cuando le dio el primer lametón en la cara, se dejó caer hacia detrás hasta quedar sentado y el perro se puso a menear el rabo cada vez más deprisa mientras se le echaba encima. Así fue como empezó todo. El chico se llamaba Abel y era diferente. Para darse cuenta, bastaba con verle los andares, cómo se le perdía la mirada o la torpeza con la que, pese a la fuerza descomunal, cogía las bolsas cuando acompañaba a la mujer a las compras. Solía ir vestido con un chándal sintético azul marino siempre limpio, por lo cual se sospechaba que tenía varios iguales. Lo que no cambiaba jamás era la mochila de nylon celeste, en la que nadie del pueblo sabía exactamente qué llevaba. Era una persona de hábitos, y el principal era caminar. Caminar sin tino ni destino de la antigua casa hasta la ermita, desde el barranco a las plataneras, desde el molino hasta la carretera. Eso sí, nunca cruzaba el barranco que hacía de frontera al término municipal. Al llegar al cartel que lo indicaba, daba media vuelta y, si acaso, salía al arcén y se arrimaba al mirador del charco para quedarse un rato contemplando la ciudad que había nacido en torno al antiguo muelle pesquero
y que en aquellos años comenzaba a crecer hacia el interior. Y más allá, el brazo de mar que la separaba del continente, surcado por barcos de pequeño tonelaje, por el ferry, por alguna barquita de pesca. Luego regresaba con la misma prisa con la que había llegado, los pulgares enganchados en las correas de la mochila, los hombros encogidos, los pasos cortos y rápidos, como si tuviera los tobillos atados con un hilo invisible. Si se le miraba de lejos, parecía un hombre más que un adolescente, pero visto de cerca resulta fácil adivinar que su mente pertenecía a un niño. Su cuerpo era grande y robusto, demasiado grande y demasiado robusto. Eso acentuaba su expresión infantil, la imberbe cara de luna en medio de la cabezota de cabello rubio y lacio, la nariz desproporcionadamente pequeña y la boca de dientes torcidos que, cuando se ponía nervioso, mordisqueaban el labio inferior. Aún así, siempre se adivinaba en aquellos labios un atisbo de sonrisa. Quizá porque una de las creencias que la mujer le había inculcado era esta: las sonrisas son llaves que abren todas las puertas. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Flores Romero y doy voz a un texto de un cuento de la escritora gaditana Ana Rossetti que se llama La niña extranjera. La niña extranjera recibió los cambios en su cautiverio con alegría y gratitud, por lo que le aportaban de distracción y novedad. Además de que los libros, ella esperaba mucha compañía. Los libros eran de aritmética, música, geometría, astrología, gramática, retórica y didáctica, y también dialéctica. Al principio parecían aburridos, pero eran muy bonitos de ver y muy agradables de tocar. Algunos tenían grabados. La niña extranjera los agrupó según sus colores, por ocuparse en algo. Eran tantos que empleó una semana y el domingo. Cuando acabó, la habitación había convertido sus paredes en una inmensa escalera de tonos del rojo al violeta. El rojo es para la gramática, el naranja para la retórica y el amarillo para la dialéctica. Son las artes referentes a la palabra, comprobó la niña extranjera. El verde, el azul, el añil y el violeta son respectivamente para la geometría, la aritmética, la astrología y la música, que pertenecen a los signos matemáticos. Los libros, sin embargo, le infundían cierto respeto, pero como no tenía otra cosa que hacer, se sentaba en el sillón de cuero y los miraba. La gama del fuego es para las letras y la del frío para las cifras, pero en el verde está el amarillo y en el violeta el rojo, escribió una noche, y al día siguiente se pasó mucho rato hojeándolos y luego se atrevió y los leyó. A la niña extranjera seguían pareciéndole unos perfectos rollos, pero como no tenía dónde elegir, insistió una y otra vez hasta que un día empezó a darle sentido y todo lo que había en las páginas significó de repente cosas maravillosas y entonces le gustaron, pues allí se le ofrecían las interpretaciones de aquello que observaba y las palabras precisas para poder expresarlo. A partir de entonces, la niña extranjera comprendía las cosas con mayor rapidez, pues estas asignaturas tratan de las artes del entendimiento. No hay que desesperarse si no podemos derribar una puerta a golpes. Quizás, si la estudiamos con atención, descubramos dónde está el pomo.
concluyó una noche la niña extranjera. La niña extranjera había iniciado su adiestramiento en la perseverancia y los libros se convirtieron en llaves que le abrían continuamente puertas secretas. El padre estaba dando por terminada la segunda fase de las eliminatorias. El número de candidatos que respondían a los requisitos exigidos se iba reduciendo. El tiempo empezó su cuenta atrás y el padre, ni corto ni perezoso, mandó a la torre un telegrama anunciando la llegada de un ajuar costosísimo, advirtiendo la conveniencia de que la niña bordase en cada pieza alguna cosita para darse a valer ante los candidatos. La niña extranjera, cuando vio tanta sábana y tanta mantelería a su disposición, se puso a saltar de contento, porque los pañuelos se le estaban acabando. Ahora, al acostarse, sino con las luces de la mañana, abría su costurero y ajustaba la tela en el bastidor. Dos energías enlazadas por una tercera cosa forman un átomo. Bordó primorosamente la niña extranjera en el festón de la sábana nupcial. Por fin llegó el día de la última prueba. El padre fue a lo alto de la torre dispuesto a recibir a los 3 pretendientes. Los reuniría en la biblioteca para tomar un aperitivo. Y de paso procediera a la proclamación del vencedor. Pero antes de la hora de la cita aprovechó para pasar revista al resto de las posesiones. Naturalmente, primero solicitó que la niña extranjera fuera traída ante su presencia, y una vez que la tuvo delante, le ordenó que se quitase los velos. La niña extranjera salió de los tules como una mariposa rasgando la crisálida, pero no tenía nada de etérea. Su belleza era la fuerza, la pureza y la decisión. Gracias. Buenas tardes. Soy Teresa Fuentes y regalo mi voz a Volver a dónde, una novela de Antonio Muñoz Molina. La noche del entierro de mi padre, cuando se quedó sola después de los últimos pésames y las despedidas, a mi madre le pareció que oía sus pasos en el piso de arriba. Era como cuando ella se quedaba a ver una película en la tele y él subía a acostarse sin esperarla. Madrugaba mucho, le entraba muy pronto el sueño. Estaba sola en la casa por primera vez en su vida. La pena se le había convertido en una cosa abstracta, con la formalidad de los entierros y los duelos, con sus expresiones repetidas. A ver, ¿quién iba a decirlo? Ninguno estamos libres. Parece mentira. Si estuve con él esa misma mañana. Por lo menos no ha sufrido. Hasta las lágrimas le venían a los ojos de una manera formularia. Urgida no por la pena, sino por las circunstancias. En un momento dado, las lágrimas fluían a sus ojos, tan automáticamente como las palabras de pésame que le decían en voz baja a los que se le acercaban. Sin duda estaba impaciente por quedarse sola. Fingía mansedumbre y resignación. Cuando alguien de nosotros, uno de nosotros, se ofrecía a pasar la noche con ella, o le decía que esa primera noche se fuera a casa de uno de sus hermanos, por educación, por formalidad o cautela, no dejaba traslucir lo que deseaba. Lo que estaba impaciente por conseguir era quedarse sola, por fin, en su casa. Después de la fatiga del velatorio, del entierro, de la gente que no paraba de acercarse con cara de pésame. Estar ella sola, en silencio, sin apuro, sin nadie a quien cuidar, ni a quien obedecer, ni a quien prestar atención o servicio. Alguien que con su sola presencia la forzara a ella a adaptarse a una voluntad ajena. La solicitud obstinada de quienes se empeñaban en mostrarle cuánto lo compadecían le provocaba una irritación íntima, una hostilidad tan fuerte
que no lograba del todo disimularla bajo el aire de la mansa aflicción que las circunstancias exigían de ella. No quería que la consolaran, ni que la comprendieran, ni que la compadecieran, ni que se preocuparan por ella. Lo único que quería de los demás era que la dejaran sola. Ni siquiera se sentía culpable del fastidio acumulado que le provocaban las muestras de cariño de sus hijos y sus nietos. Quería estar sola. Se le iba la tarde y la noche después del entierro en esperar a que la dejaran un ratito tranquila, igual que se le había ido la vida entera. Parecía que ya se iban a ir y no se iban. Se ofrecían a prepararle una tila, un vaso de leche caliente con colacao, a cambiarle las sábanas de la cama, a subirle al dormitorio una estufa para que no pasara frío en la primera noche en la que se acostaba sola. Le aconsejaban tranquilizantes, pastillas para dormir. Ella se asentía superficialmente y negaba con determinación. Seguía sentada en el sofá, con su ropa de luto, las manos sobre el regazo, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y por las lágrimas, con un gesto inmemorial y también impersonal de duelo. Era así como se habían sentado, con la mirada baja y las manos cruzadas, las mujeres en los velatorios desde que ella era niña, ladeando la cabeza con un pañuelo entre los dedos, suspirando de una cierta manera, no porque estuvieran fingiendo, sino porque ese era el modo en el que se mostraba el dolor, el aspecto que se presentaba a los demás, cada actitud articulada por pequeños gestos precisos. Buenas tardes, soy Margarita Martín y regalo mi voz a Trigo Limpio, obra de Juan Manuel Gil. Cuando llegué a casa, mi padre y mi madre, sobre todo mi madre, angustiados por no saber dónde me había metido, habían convocado en sesión extraordinaria a mi tía, a la vecina del piso de abajo, a un primo que ponía inyecciones a domicilio y a una mujer que nunca supe quién era, ni qué hacía, ni qué quería de nosotros. Así que creí conveniente decir que me había entretenido con unos amigos mayores que estaban hablando cerca del polideportivo. En ese momento, con esa decisión y sin necesidad alguna, asumí el riesgo que los dioses en su totalidad afortunadamente decidieron evitarme. En cuanto terminé de poner la excusa, mi madre cayó desplomada, con los ojos vueltos como canicas de mármol, y todos se abalanzaron sobre ella entre gritos e instrucciones contradictorias. Si no hubiese sido así, estoy convencido de que me habría sumergido en agua hirviendo para desplumarme como una codorniz. Mi padre, en cambio, jugaba en otra liga, o en otra dimensión, vete a saber. Como acostumbraba a ser un hombre más pragmático que teórico, me dijo que me duchara sin gastar todo el agua caliente y que después me metiera en la cama. Ya con la gente en sus respectivas casas y mi madre con algo más de juego articular, me atreví a contar lo que realmente había ocurrido, sin mucho detalle, eso sí, porque yo sabía cómo podía acabar eso. Para mi sorpresa, mi padre se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar de un modo muy parecido a como yo lo habría hecho. Mi madre, en cambio, no derramó ni una lágrima. Contempló durante unos minutos el espectáculo de hipidos y sorbidos nasales de mi padre para seguidamente apretar las mandíbulas, cogerme de la mano y conducirme hasta su habitación. Allí, no recuerdo si con poco o con mucho tacto, me desnudó por completo y me hizo dar varios giros, tumbarme sobre la cama, ponerme de este lado y de este otro,
levantar los brazos y flexionar las piernas para mirar con un celo que ponía los pelos de punta. Luego me vistió ella y ella me abrazó un buen rato. Y digo ella porque me apresó los brazos con tal fuerza que yo apenas pude estremecerme. Solo oír un ruido de rabia que se le escurría entre los dientes. Esa misma noche, mi madre o mi padre, tampoco recuerdo quién, pero probablemente fuera mi madre, como siempre, propuso o impuso que aquello no debía salir de allí, que bastante teníamos con otras cosas y que esta vez habíamos escapado por los pelos. Así que esa misma semana fuimos todos a misa de domingo para dar las gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, de la que fuimos muy fans hasta que mi padre se fue al paro por más de 4 años seguidos. Precisamente cuando comenzó la ampliación del aeropuerto, las primeras labores se centraron en la tala de aquellos pinos y eucaliptos centenarios que bordeaban el colegio. Fue uno de los momentos que más tristeza y rabia generó entre los vecinos del barrio. Muchos de ellos bajaron a la carrera y entorpecieron las obras e insultaron a los trabajadores y maldijeron 101 vez a los responsables de aquella salvajada. Yo, en cambio, no fui capaz. Por primera vez en mi vida tuve la impresión de que una tristeza ingobernable se llevaba por delante todo lo que había intentado mantener compuesto y ordenado desde la noche del secuestro. Gracias. Buenas tardes, soy Teresa Sibón y regalo mi voz a Pepa Parra con La noche sin noche. En Tetuán se hace de noche antes que en ningún sitio. No hay espacio para el crepúsculo y el sol desaparece sin aviso tras el Monte d'Ersa, dejando a la ciudad aterida y aún desnuda. No será hasta mucho más tarde cuando las luces de las farolas, de una tonalidad amarilla, la visten y la recuperan. Y es en ese espacio, entre dos luces, cuando llegan los gatos, ávidos, sigilosos, vienen a devorar los restos del día, esas esquirlas de sol que a veces quedan prendidas en el agua, en un espejo, en el fondo de una copa. Los gatos son los guardianes de una ciudad que significa, en tamasig, los ojos, y velan por la oscuridad, por sus dobleces, por sus misterios de tiniebla, de frío y de abandono. Algunos gatos son de carne, otros de sombra. En la noche de Tetuán también viven los desencantados. Los gatos los aceptan como a iguales, olfatean su oscuridad, la consienten. Algunos son de carne, otros de sombra. Buscan el cerco de la luna, pero la luna tarda en llegar, más que la luz de las farolas, y muchas veces falta a la cita, ocupada en alumbrar ciudades más alegres o más agradecidas. Los gatos no la buscan ni la desean. Si aúllan a su luz redonda es para retarla. La luna no es de carne ni de sombra. Pero también en Tetuán hay noches que se escapan a todas las reglas. Esas noches no hay gatos, ni luna, ni desencantados, ni espejos, ni farolas. Son pocas y esquivas esas noches. Son las noches sin ruido en las que los seres nocturnos duermen a la par que los diurnos. Son las noches en que un secreto se extiende sobre los tejados y un milagro sucede en una de las casas, en una cualquiera, señalada por el amor o por el azar. Las noches sin noche solo pueden ser de carne. Gracias.